Estamos hablando acerca de dones espirituales. Compartía el día de ayer con un hermano y él me decía en su sinceridad, yo no sé cuál es mi don espiritual. Y la verdad que se dice que solo el 25% de los miembros de una iglesia realmente conocen sus dones espirituales. Una de las preguntas que les hacía la semana pasada es, ¿cuál es tu don espiritual? Y también la pregunta, ¿por qué a veces no conocemos los dones espirituales? Y la respuesta por qué no conocemos los dones espirituales, en primer lugar, es nuestra falla de nosotros como líderes, como maestros dentro de una congregación. No hemos sido suficientemente claros en enseñar la palabra del Señor, en enseñar estos temas, no los hemos profundizado, no hemos ayudado a los hermanos a descubrir sus dones. A veces no tenemos todas las áreas de puertas abiertas para el desarrollo de los dones espirituales. También creo que es falta de incapacidad en los hermanos. Si tú no eres un creyente maduro, si no eres un creyente espiritual, si no eres un creyente constante y fiel, difícilmente vas a poder descubrir tus áreas, tus dones espirituales, porque se requiere de estudio, comprensión, también se requiere de dedicación, descubrir, desarrollar y dedicar nuestro don para que el Señor nos utilice también para su gloria. Hablando sobre los dones espirituales, volvamos a nuestro tema. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 11, Pedro tiene ahí un principio interesante. Si alguno dice hable conforme, si alguno habla, aquí tiene que ver con dones de comunicación. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno, dice Pedro, ministre conforme al poder que da Dios o que el poder que Dios da. Aquí encontramos dos áreas de servicio, los que comunican y los que sirven. Cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, recuerda que hay 4 capítulos claves que nos enseñan con respecto a los dones espirituales. Tenemos Romanos capítulo 12, Primera a los Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4. Y cuando uno estudia las descripciones de los dones de acuerdo a cómo Dios fue revelando su palabra, nos vamos a dar cuenta que los dones van de mayor a menor. ¿Por qué? Porque dones son mencionados y algunos dones creemos que no están operativos en el día de hoy o dones vigentes. No vamos a zanjar las diferencias, dones vigentes o no vigentes, en forma extrema, porque no somos nosotros los que determinamos la vigencia de los dones. Es por eso que me gusta el concepto operativo. Pero es evidente a la luz de las Escrituras que hay ciertos dones que hoy no están operativos porque ya cumplieron su propósito fundamental. Y especialmente tiene que ver con los dones de señales. Dividiendo los dones espirituales, presta atención. Los dones pueden ser divididos en dones de comunicación, que tienen que ver con la palabra, ministrar la palabra, y dones de servicio, que tienen que ver con áreas prácticas, sea misericordia, repartir, presidir, etcétera, y dones de señales. Y estamos estudiando los dones que tienen que ver con la comunicación. Y ya hemos hecho mención de 4. El primero de ellos fue el don de apóstol, que creemos que no está operativo porque ellos cumplieron con fidelidad su propósito, al igual que el don de profeta. Hoy no tenemos profetas y cualquiera que diga Dios me ha mostrado, si es contrario a la palabra de Dios, no lo podemos creer. Y si lo que él dice, esa revelación que él recibió, es igual que a la palabra de Dios, no necesitamos un apoyo adicional, ya que tenemos la palabra profética más segura. Entre paréntesis, cuando uno estudia sectas, las falsas enseñanzas, las herejías a través de la historia del cristianismo y en el presente grupos religiosos sectarios, la gran mayoría de estos grupos comienza con revelaciones extrabíblicas, ya sea que recibieron un sueño, una visión, una visita de un ser especial o un angelical, o es que escucharon una voz, etcétera, o introducen sus libros, sus creencias para apartarnos de la verdad de Dios. Les recomiendo considerar el estudio de Romanos, palabras solemnes o finales solemnes, palabras finales a una carta solemne, que fue el tema del día de miércoles de Romanos capítulo 16, versos 16 al 24, porque ahí tenemos un poquito de enseñanza de Pablo que nos da principios para discernir y tomar decisiones frente a la falsa enseñanza. Profetas. Luego tenemos evangelistas, que son los comunicadores de la palabra de Dios. Y el don de evangelista no solamente tiene que ver con la habilidad de la oratoria, de la comunicación,
creo que también tiene que ver con la efectividad. Dios confirma el don de aquella persona que tiene el don de evangelismo porque ya sea en una plataforma pública o en una conversación personal, logra llevar personas a los pies de Cristo. Al mirar Efesios capítulo 4, verso 11, dice que el Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y luego habla de pastores y maestros. Creo que ahí se refiere a pastores, líderes, por medio de la enseñanza. Y decíamos que con respecto al ministerio pastoral, tiene que haber en primer lugar una convicción personal de servicio. Segundo lugar, tiene que haber una preparación. Tercer lugar, tiene que haber un llamado especial. Y en cuarto lugar, tiene que haber una confirmación y también creo una encomendación. Sé que la estructura de la iglesia maneja el concepto de un pastor y diáconos o servidores o una comunidad de líderes como ancianos. En todo caso tiene que haber una confirmación y tiene que haber una encomendación. Por lo general, cuando se encomienda a una persona al ministerio pastoral, a un joven, a un hermano, hay una etapa que se llama examinación pastoral, donde el hermano candidato a pastorado presenta su confesión de fe, y creo que esto es importante. Cada uno de nosotros, cada uno de los que ministran o pastores o llamados a la enseñanza debe tener un credo de fe, debe sustentar una creencia, no puede ir adaptándola en el tiempo, debe tener una convicción doctrinal. Es por eso que las iglesias tienen un statement, una declaración de fe, y también debe ser capaz de poder defenderla a la luz de las escrituras y no a la luz de lo que yo pienso que tiene que ser así. Los líderes, normalmente estos jóvenes candidatos o hermanos al ministerio pastoral son examinados por un sínodo, ya sea de pastores, líderes, misioneros, maestros de alguna facultad, y luego ellos hacen una encomendación y una recomendación a la iglesia, y es la iglesia local que debe aceptar, que debe darle la bienvenida, porque la iglesia se sujeta al ministerio de esos líderes o de ese líder, reconociendo el llamado del Señor en su vida. Pablo dice: no pongan las manos sobre el presbiterio con ligereza, que tiene que ver con la congregación. Un grupo de líderes se encomienda y la congregación reconoce el ministerio de estos hombres. Al mirar Romanos capítulo 12, verso 7, Primera a los Corintios capítulo 12, verso 28 y 29, encontramos acá otro don que en cierta forma los he unido, que tiene que ver con el don de maestro o con el don de la enseñanza. Ahora, el don de enseñar o el don de maestro es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para explicar o exponer claramente lo que la palabra de Dios enseña. Creo que no es la idea de dar temas devocionales solo de aplicación del texto, porque todos nosotros podemos leer una porción y sacar una aplicación de un texto. La palabra amor, hay que amarlo. La palabra verdad, hay que seguir la verdad. Esa es una aplicación general del texto. Creo que la idea del que el que tiene el don de la enseñanza, el don de maestro, es más que dar un simple devocional. Tiene que ver con dar consejos y aconsejar, que puede ser el don de exhortación o el don de el área de aconsejar. El don de la enseñanza tiene que ver, escúchame bien, con la exposición bíblica sobre un tema, libro, capítulo, en forma clara, en forma entendible, aún en forma también pedagógica. Puede ocurrir, mis queridos, que a veces nosotros podemos comprender bien las verdades, entenderlas bien en nuestra mente y tener esa claridad en nuestra mente de la verdad, pero eso no conlleva la claridad de la comunicación. Y la claridad de la comunicación no solo pasa por el buen uso del vocabulario o de la oratoria, porque podemos tener buena oratoria y hay muchos buenos oradores, pero pocos maestros de la palabra del Señor. El don de enseñanza asegura un cierto nivel de motivación o energía para prepararse y ejercer la actividad de la posición de maestro. El don, sin embargo, no garantiza infalibilidad de resultados de su enseñanza, sino la gracia o poder para prepararse y comunicar la palabra de Dios. Un querido hermano llamado Horacio Alonso, él dice lo siguiente en uno de sus libros comentando acerca de dones espirituales, hablando acerca del don de enseñanza. Dice: son expositores que edifican mediante una enseñanza clara. No tiene nada que ver con tomar la palabra de Dios y dar aplicaciones, porque aplicar
puede ser exhortación, puede ser aconsejar. El que tiene el don de la enseñanza tiene la capacidad de hacer claro, visibles libros, doctrinas, capítulos, pasajes, porciones de las Escrituras, y por lo general utiliza siempre el método de investigación. Tiene esa capacidad de parte del Señor de poder investigar, de poder profundizar y también comunicar claramente. Quiero mostrarte algunos conceptos en la edificación del don de la enseñanza, algunos conceptos importantes. En primer lugar, creo que sin duda alguna el don de la enseñanza es una capacidad sobrenatural, porque tiene que ver con horas de estudio, tiene que ver con horas de concentración, tiene que ver con la capacidad de discriminación de la información. Queridos, cuando uno estudia la palabra del Señor, te encuentras con tantas verdades, con tanta profundidad, con tanta riqueza espiritual, que a veces suele ocurrirnos, y me ocurre, que saturamos nuestro sermón con mucho contenido, con mucha información, y nos cuesta, en cierta forma, comenzar a discriminar lo que vamos a comunicar. Recuerda que el don de la enseñanza tiene que ver con la concentración, con la capacidad de la investigación, pero también con la claridad de la comunicación. Por eso decimos que es una capacidad sobrenatural. El método acá que se utiliza para investigar, el maestro debe tener un sistema de investigación bíblica. El método para investigar la información. Algunos hermanos conocen este método, se llama método inductivo, que tiene que ver ir primero al texto, estudiar el texto y luego sacar las conclusiones. La gran mayoría de los maestros, de hermanos dentro de las iglesias, utilizan no este método de inductivo, sino un método deductivo. ¿Qué significa esto? Que ya van con una premisa, ya van con una verdad, ya van con una creencia. Yo creo esto, entonces voy a las Escrituras para sustentar lo que yo creo. Queridos, cuando nos enfrentamos a un texto bíblico, el que tiene el don de la enseñanza va en cero pidiendo al Señor su dirección y dejando que el texto hable, que el texto comunique, y comience ese trabajo de observación, comience ese trabajo de interpretación, comience ese trabajo cuando llega a una conclusión, compararlo con otras porciones de las Escrituras para luego sacar una aplicación. Y aquí es notorio el comunicador, el hermano que utiliza el don, que utiliza los métodos de examinación, o se llaman de exégesis bíblica, porque al enseñar comunica con claridad y profundiza el texto, la palabra del Señor. Aquí está la diferencia en que el que exhorta, o aquel que tiene las áreas de aconsejar, que va a tomar el texto y sencillamente va a sacar aplicaciones. Como decía, encontró la palabra paz y va a hablar de la paz. Encontró la palabra amor y va a aplicar lo que es la palabra de amor. Es por eso que el que tiene el don de la enseñanza, en primer lugar, tiene una capacidad sobrenatural. En segundo lugar, el entendimiento de la verdad. No es solo leer y aplicar, como muchos predicadores lo hacen, y lo hacen con gran habilidad. Necesitamos la aplicación, necesitamos ese consejo práctico, pero suele ocurrir que muchas veces las aplicaciones que hacemos de un texto no corresponde a lo que el texto quiere comunicarnos, sino que tiene que ver con ese entendimiento de la verdad. La clave está en cruzar, escúchame bien, el que tiene el don de la enseñanza, la clave está en cruzar lo que se llama el valle generacional. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios fue escrita hace más de 2000 años atrás, hace más de 4000 años atrás tenemos la revelación de parte del Señor, y el que tiene el don de la enseñanza, aquel que es un maestro, tiene que hacer, por así decir, un viaje en el tiempo, ir al pasado, ir hacia atrás y investigar cuándo fue la enseñanza de la palabra de Dios, a quién se dirigió, a quién escribió estas porciones. Es por eso que es gran error tomar un texto y decir, ok, esto es lo que quiere decir, sí, y saltar lo que Dios quiso decir en aquel momento. Y eso requiere herramientas, porque usted tiene que luchar con las palabras, luchar con los términos, encontrar gramaticalmente verdades, adjetivos, sustantivos. A mí me encantan mucho las preposiciones o las palabras pequeñas que se llaman nexos, porque eso nos abre las puertas para entender la palabra del Señor. Y tengo que ir al pasado y descubrir en el pasado cuál es la verdad perdurable, qué es lo que Dios quiso comunicar en el pasado, y esa verdad cómo trasciende en el día de hoy.
Recuerdo una historia que siempre comento cuando enseño o método inductivo o predicación expositiva, que un consejero recibió a la pareja y después de 2 o 3 sesiones con ellos, el consejero, casi dándose por rendido, dijo: no entiendo cómo es que ustedes se casaron. ¿Por qué se casaron? Siendo ustedes tan incompatibles en tantas cosas, ¿qué los motivó a casarse? Y el muchacho dijo: fue el triunfo de la nación de Israel en la ciudad de Jericó. Y el consejero les preguntó: ¿cómo es eso? Es que un día yo le pedí al pastor que me diera un consejo sobre matrimonio y el pastor me dijo: tú tienes que aplicar el principio de Josué y la victoria en Jericó. 7 vueltas tienes que darle a la muchacha que te gusta, que te enamora o que estás atraído por ella. Le das 7 vueltas y en el nombre del Señor le declaras tu amor, tu compromiso, etc. Y eso fue lo que hizo y por eso se casaron. Suena anecdótico, pero Josué capítulo 7, la victoria frente a la ciudad de Jericó y 7 vueltas, no es el principio de Dios o la fórmula de Dios para obtener victoria o lograr conquistas o lograr cosas en la vida cristiana. A veces uno dice: no, pero como número 7, o dar la vuelta, o dar declaración, o dar confesión pública, y yo hago una declaración pública, ya es suficiente. Escúchenme bien, no es eso lo que Dios quiso revelarnos allá en la historia del libro de Josué, en los capítulos 6 al 7. No es ese el principio que Dios quiso enseñarnos, sino el principio que Dios siempre tiene el triunfo, la victoria y los propósitos. Y es por eso que el predicador, el que tiene el don de la enseñanza, tiene que hacer ese viaje en el tiempo, cruzar lo que se llama el valle generacional e ir al pasado y extraer la verdad que es perdurable, que se presenta, que es relativa, traerla al presente y cómo esa verdad nos afecta a nosotros. Esto es predicar, escúchame bien, esto es realmente predicar en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Se confunde en el día de hoy en muchos círculos: oh, ese hermano predica poderosamente y predica en el Espíritu porque o solo grita o énfasis o salta o hace que la audiencia se emocione. Queridos, eso no es predicar en el Espíritu. Predicar en el Espíritu es entender lo que el Espíritu Santo quiso decir en aquel momento, en aquella situación, y cómo puedo encontrar verdades prácticas, esa verdad perdurable que afecta mi vida hoy. Algunos dominan un tema y lo quieren compartir. Pablo enseñó que el que tiene el don de enseñanza, Pablo lo hizo así, que él enseñó todo el consejo de Dios. Por eso que creo que el don de la enseñanza, 4 conceptos importantes: en primer lugar, es una capacidad sobrenatural. En segundo lugar, es un entendimiento de la verdad. Ahora, queridos, entre yo comprender la verdad, en tener los mecanismos, las herramientas para estudiar la palabra de Dios, y en tercer lugar, comunicarlo, es diferente. Al entender la palabra de Dios, también se requiere de ciertas herramientas. ¿Por qué? Porque yo puedo estar afirmando cierta declaración, cierta palabra, pero debo entender que esa palabra no fue dada en español, no fue dada en inglés, no fue dada en portugués o en lo que sea. Dios la entregó ya sea en la lengua hebrea o en el idioma griego, y yo debo tener las herramientas suficientes para ir a investigar la palabra del Señor. Tercer lugar, y algo muy importante: comunicación clara. Cuando hablamos, el maestro tiene una comunicación clara, tiene que haber una conexión entre la comprensión y también la comunicación. El punto no es cuando comunicamos, cuando enseñamos, cuando ministramos. Mi meta al predicar o al enseñar no es terminar mi bosquejo, no es llegar al final a mis 3, 4, 5 puntos que a veces suelo tener en mis sermones, sino que la meta es lograr conectar con el auditorio. Más que predicar un bosquejo, aunque en mi experiencia me sujeto mucho a mi bosquejo, no es predicar el bosquejo, es predicar la palabra de Dios. Es mi comprensión, lo que se ha preparado, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y escúcheme bien, conectar con el auditorio. Al conectar con el auditorio también debemos ser, el maestro debe ser sensible a la dirección del Señor. Lo hablo por experiencia propia. A veces el Señor cambia una ilustración o nos pone un pensamiento o nos lleva en una dirección hacia una aplicación que ocurre en ese momento, y uno tiene que ser sensible con esto. Y también
conectarse con el auditorio, tengo que ver el auditorio. Es por eso que cuando se nos enseña homilética, gran parte tiene que ver con la impostación de la voz y gran parte tiene que ver con la mirada panorámica del auditorio, porque no todos los auditorios son iguales. Yo puedo estar muy emocionado y concentrado en mi sermón, en mi exposición, y lo tengo claro, pero se produjo un muro, no estoy conectando con el auditorio. Y mi comunicación, el ministerio, tiene que ver con conectar, con comunicar. Es por eso que estos predicadores famosos que aparecen en las redes sociales son hombres que aprenden lo que es la oratoria y aprenden lo que es el dominio de masa. Lo saben hacer, saben motivar al auditorio. Ahora, nuestro punto acá es tener comunicación clara y efectiva, lograr llevar el consejo de la palabra de Dios al corazón de las personas, y conllevan también una aplicación que es efectiva, una aplicación que es práctica. Aplicación efectiva, el que tiene el don de la enseñanza, la aplicación tiene que ser, primero, relativa, contingente. Tiene que ver de acuerdo a las necesidades de las ovejas. Es por eso que uno, cuando enfrenta, normalmente, en mi ministerio de enseñanza planifico el año, planifico las materias, planifico los temas que quiero comunicar. Me siento por varias horas pidiendo dirección al Señor, miro mi calendario y comienzo a esbozar, a hacer un bosquejo panorámico de qué es lo que me gustaría compartir. Suelo evitar temas que a mí me gustan predicar continuamente. De hecho, el tema de escatología, que es un tema que a mí me apasiona y que me gusta, trato de evitarlo, predicarlo continuamente, pero tuve que ser sensible a preguntas, tuve que ser sensibles a la situación actual. Es por eso que el servicio dominical estoy predicando El Rey ya viene, que tiene que ver con con puntos escatológicos. De hecho, el concepto del libro de Apocalipsis, yo a máximo lo quería cerrar en 2 temas y ya llevo 6, 7 temas solamente con el libro de Apocalipsis, pero no es mi intención predicar el libro de Apocalipsis, sino dar un punto panorámico. ¿Qué me ha llevado a detenerme en algunos puntos? Sensible a las necesidades de la congregación, del pueblo del Señor. Ahora, esa sensibilidad, líderes, pastores, los que estamos ministrando, la obtenemos cuando estamos en contacto directo con las ovejas. Conocemos sus luchas, conocemos sus temores, conocemos sus necesidades. Es por eso que el que tiene el don de la enseñanza, y cosa muy importante, 4 conceptos importantes, los repito: capacidad sobrenatural, entendimiento de la verdad, comunicación clara y efectiva, y una aplicación, comunicación clara y una aplicación que sea efectiva. Por ejemplo, estoy hablando acerca del amor y no tengo ningún matrimonio, no puedo aplicar mi concepto de amor a los matrimonios. Tendré que desarrollarlo en otra área práctica. Eso lo da el tiempo y el conocer también las ovejas. Dada estos conceptos, llego a la conclusión de que no todos, escúchame bien, dado a estos conceptos, llego a la conclusión que no todos los creyentes son llamados a enseñar en la iglesia o dar una clase de predicación o una predicación. ¿Por qué? Porque a veces confundimos la elocuencia con la enseñanza. Hace años atrás nos contaba un profesor allá en Chile del seminario bíblico que él tenía una persona que se convirtió y que durante muchos años de su vida fue docente, enseñó a niños y ya era directora de una clase, y pidió, dadas sus credenciales, después de discipularse, que ella quería enseñar porque tenía la experiencia de enseñar docentemente a los niños. Y cuando intentó hacerlo, no pudo producirse ese clic con el auditorio o con su clase. ¿Por qué razón? Porque una cosa es tener pedagogía y enseñar, y otra cosa es muy diferente, es enseñar la palabra de Dios. Por eso creo que hay una advertencia interesante y muy solemne que encontramos en las Escrituras. En Santiago capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: hermanos míos, dice Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Santiago acá? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Interesante.
Ahí hay casi un freno para decir, yo quiero enseñar, yo quiero ministrar, yo quiero hablar. Hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que ministra, el que enseña, es responsable delante del Señor por lo que está enseñando y también conduciendo personas dentro de la congregación. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo. Y luego agrega, y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Persistir en qué? En cuidar el testimonio, cuidar el carácter y también el contenido de su enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Salvar acá no tiene que ver con salvación del alma. A veces el término salvar tiene que ver con preservar la vida. ¿Recuerdas cuando Pedro se hundió y le dice al maestro, maestro, Señor, sálvame? No estaba pidiendo el perdón de sus pecados, la vida eterna, la salvación o el ser libre del ataque del enemigo, sino de hundirse, de morirse. Aquí la salvación tiene que ver del engaño, de la falacia, de la falsa enseñanza. Ten cuidado, querido hermano, con el orgullo. Creer que sabemos cuando no lo sabemos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Argentina, había estudiado el tabernáculo, las ofrendas, los sacrificios, y me invitaron a predicar a una clase, a un club bíblico de jóvenes. Y yo llegué con toda mi arrogancia y les enseñé sobre el propiciatorio, el tabernáculo, el día de la expiación. Y todos los muchachitos, los jovencitos me quedaron mirando. Les gustó lo que les expliqué, pero no era relativo con ellos, no conecté con ellos. Prediqué desde mi orgullo, desde mi sapiencia. Esto es lo que yo sé. Debemos tener cuidado con el orgullo, creer que sabemos cuando realmente no lo sabemos. A veces hacemos afirmaciones con pasión, apasionadas, sin contenido. Cuidado de enseñar cosas erróneas o suponer ciertas cosas. Tiene que haber humildad para reconocer nuestras limitaciones. Esto no pasa por el conocimiento pedagógico, sino que lo que Dios nos da, lo que Dios hace y cómo Dios nos usa. Debemos luchar con nuestras limitaciones, con nuestros temores, con nuestros errores y depender del poder del Espíritu Santo y recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cada vez que voy al púlpito, cada vez que estoy frente a ustedes o frente a la cámara, los días miércoles o el viernes o el domingo que estaba acá o los domingos que predico, antes de ir al púlpito tiemblo, porque es una responsabilidad solemne y uno siempre quiere hacer lo mejor para el Señor, comunicar con mayor claridad. Usted no conoce mis emociones. Cada vez que yo me bajo del púlpito, soy muy crítico con la enseñanza, con el contenido. Y lucho mucho con eso y le digo, Señor, que seas tú utilizando mis labios, porque es fácil ampararnos en lo que yo ya sé, en lo que yo sé de la Biblia, en mi capacidad, en mi elocuencia o en mi lógica rápida de preparar puntos o bosquejos y olvidar estos principios importantes. Permíteme terminar con principios panorámicos sobre algunos síntomas de aquellos que tienen el don de la enseñanza. Como lo digo, es una capacidad especial de parte del Señor, tiene que ver con el entendimiento de la verdad, con una comunicación clara y con una aplicación que es efectiva a la vida de las personas. Algunos síntomas de aquellos que sí, yo creo que hay dentro de nuestra iglesia hermanos y hermanas que tienen este don de enseñanza. Primer síntoma, que comprende la verdad y sigue descubriendo para darla a conocer. Tiene ese deseo de estudiar, de investigar. No pierde oportunidades de crecer en la palabra del Señor. Tiene también disciplina de estudio para estudiar a fondo la palabra de Dios. No descansa solamente con una verdad simple, porque hay personas que se descansan, el pastor lo dijo, ya es suficiente. No, mis queridos, el que tiene el don de la enseñanza tiene la disciplina para estudiar la palabra de Dios en profundidad. No se conforma con verdades a medias. Siempre, siempre, siempre el que tiene el don de la enseñanza tendrá una clase y un auditorio. No por imposición, no porque le pusieron la clase. Siempre habrá personas alrededor queriendo aprender, queriendo conocer. Siempre tendrá una clase o un auditorio y Dios le usa, escúcheme bien, tocando el corazón de las personas mediante el ministerio de la palabra de Dios. Permíteme rápidamente, otro don más, sexto don de comunicación. Rápidamente Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 8, el que exhorta en la exhortación.
Aquí tiene que ver con la palabra exhortar. Esta palabrita significa llamar al lado. El verbo es llamar y también la acción tiene que ver con dar ánimo, corrección. La definición probablemente en el contexto de los dones tiene que ver con aquella persona que motiva, que ruega, que lleva a la acción, que anima a otras personas. A veces tiene la idea de un llamado, algo para ayudar. La exhortación es la persona, el don de exhortación, escúchame bien, es la persona capacitada por el Espíritu de Dios para motivar a la gente a la actividad de vida por medio de la palabra de Dios. El que tiene el don de exhortación siempre llevará a la persona no solo a confrontarlos, porque confundimos exhortación con confrontación. Incluye la exhortación, confrontación, pero el que tiene el don de la exhortación logra animar a los hermanos para que busquen a Dios, para que vean su realidad, dependan del Señor. Conlleva ánimo, conlleva consuelo, conlleva parte práctica de cómo debemos vivir la vida cristiana. Pablo, cuando exhorta, dice que el que hurtaba no hurte más. Y ahí no se queda. Normalmente nuestras exhortaciones son duras, fuertes, deja de pecar, no lo hagas. El que tiene el don de la exhortación lleva a las personas a un aspecto práctico en su vida. Los anima, les ayuda, les confronta, les corrige, pero también les da los recursos necesarios para volver a encarrilarse, para volver a la verdad. Este don puede ser manifestado ya sea públicamente o en forma privada. Al ser en público, lleva la idea de desarrollar cuando predica, cuando enseña, cuando exhorta a la congregación, a un grupo de estudio, a una clase. El que tiene el don de la exhortación lleva a las personas, lleva la palabra de Dios a aspectos prácticos, como desarrolla principios, desarrolla patrones de conducta. Y esos principios son claros, son bien definidos y son profundos en la palabra de Dios. No es simplemente una aplicación. El que tiene el don de exhortación tiene la habilidad de tomar esa palabra y encontrar un principio práctico para poder ayudar al auditorio en su enseñanza. Por lo general, el que tiene el don de exhortación es muy hábil en las ilustraciones, ya que las ilustraciones dan vida a nuestro Señor Jesucristo. Sus verdades siempre fueron ilustradas por figuras, por conceptos, por ilustraciones comunes. El que tiene el don de la exhortación toma la palabra de Dios, encuentra un principio práctico para ser aplicado y lo ilustra con efectividad para que el auditorio se anime, se conmueva. No es solamente el contar historias o ilustraciones, lleva al auditorio a una decisión práctica. Por lo tanto, su enseñanza no se hace tan tediosa, latera o extensa. Es práctica. Por eso que este don tiene que ver con mover al auditorio a un cambio, a una decisión. Confianza, dependencia, confrontación, principios de vida. Ahora, cuando este don se desarrolla en el aspecto privado, uno es el aspecto público, en una clase, en un grupo de estudio bíblico, en una enseñanza de la palabra de Dios en dominical, que tiene el don de exhortación, lleva a las personas al cambio, lleva a las personas a confiar en Dios, lleva a las personas a reconocer su error y buscar las formas de volver a la práctica. ¿Recuerdas cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: ¿has perdido algo? Ahí hay confrontación, pero luego el consejo: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El que tiene el don de exhortación lleva consigo principios prácticos para desarrollarlos. Tenía un maestro en Argentina que me encantaba cada vez que él predicaba, porque este hermano tenía una habilidad de la exhortación. Hacía tan práctico el mensaje y me encantaba tomar apuntes, tomar notas, principios bíblicos. Ahora, en el aspecto privado, porque quiero terminar ya, se me está yendo el tiempo, en el aspecto privado, por lo general se mantiene en el área de aconsejamiento. El que tiene el don de exhortación, por lo general, en el aspecto privado, tiene que ver con aconsejar. Ve situaciones problemáticas desde una perspectiva práctica y logra encontrar un principio bíblico para dar consejo a esa persona. Queridos, opiniones hay muchas. El consejo
El que tiene el ministerio de aconsejamiento, dar consejería, no puede estar dando opiniones. Me parece que el problema es así. Debe encontrar un principio bíblico para respaldar lo que va a decir. Es por eso que el que tiene el don de exhortación y lo manifiesta en privado, tiene que ver con el aconsejamiento, tiene que ver con la consejería, tiene que ver con percibir situaciones problemáticas desde una perspectiva práctica. Logra identificar principios para aplicar a la vida cristiana. Es más que verdades generales de la palabra de Dios. Oh, sí, hay que orar más. Sí o no, no, hay que leer más la Biblia, hay que ser más fieles. Esas son cosas generales. El que tiene el don de la exhortación logra identificar principios para aplicar a la vida cristiana. Es más que verdades generales de la palabra, son principios de aplicación directos a la situación de aquella persona. Encuentra claves. Termino con síntomas de aquel que tiene el don de la exhortación y dejamos 2 dones más para el próximo estudio. Posibles síntomas de aquel que tiene este don de exhortación. Siempre está dando consejos a otros. Consejos bíblicos, consejos prácticos. Inspira, la persona que tiene el don de exhortación o que tiene esta capacidad de aconsejar, inspira confianza. Que no nos inspira confianza, no vamos a ir con nuestros problemas, no le vamos a comentar nuestras situaciones, pero el que tiene el don de exhortación o la consejería en forma personal, la exhortación en forma personal, inspira confianza. Siempre está buscando esa persona, siempre está buscando aplicaciones de la palabra de Dios y le encanta compartirla. Por lo general, los que tienen don de exhortación siempre están llenos de libros de exhortación de vida cristiana. Les encantan las biografías porque de las biografías aprenden principios, ilustraciones para poner en la práctica. A diferencia del que tiene el don de enseñanza o de maestro, normalmente sus libros preferidos son comentarios, teologías, libros de exégesis, libros profundos, grandes, gruesos, de muchas letras. Pero el que tiene el don de exhortación siempre está leyendo biografías o libros de vida cristiana porque encuentra en ellos principios y es disciplinado en anotar esos principios. Siempre está en busca de aplicación de la palabra de Dios y tiene la capacidad de compartirla. Siempre está compartiendo. Descubrí esta verdad y la comparte. No está satisfecho con los conceptos de un conocimiento superficial de la verdad, sino que busca maneras en las que cómo los demás pueden aplicar estas verdades. Espero haber sido práctico en la descripción de estos 2 dones de 2 dones más claves. El primero, el don de enseñanza o maestro, y el segundo lugar, don de la exhortación. El maestro hace claro la enseñanza, hace visible la historia. El auditorio, cuando escucha aquel que tiene el don de la enseñanza, ve, aunque no haya un PowerPoint, aunque no haya una lección objetiva, como con los niños mostramos figuritas, eso se llama lecciones objetivas. El que tiene el don de la enseñanza, los conceptos, las definiciones, los personajes, los hace ver en la mente del que está oyendo. Pero el que tiene el don de la exhortación no solamente enseña, sino que más que profundizar en la enseñanza es tremendamente práctico y enseña principios de la palabra de Dios. Puedes observar en tu vida también ahora, cuando tú hablas con personas, das principios, das aplicaciones o utilizas la parte de la maestría, que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Ya el tiempo se nos ha ido. Gracias por estar junto a nosotros, por sus saludos, también por acompañarnos y por buscar esta forma práctica. Terminemos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y porque nos das, Señor, esta linda oportunidad de poder considerar el consejo de tu palabra y sacar estos principios que afectan nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por la disposición de mis hermanos, Señor, de estar junto a nosotros y también por el ánimo y la energía que nos das y este medio, Señor, de poder interactuar unos con otros. Te agradezco por la presencia de quienes hoy han estado con nosotros, acompañándonos durante esta transmisión. Honramos tu santo nombre y nuevamente pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en verdades prácticas en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.